Mindalia.com. Yo empecé por interesarme por el fenómeno de vida extraterrestre, vida en otros mundos, ¿vale? Entonces yo recuerdo cuando tenía muy pocos años, de los primeros recuerdos que yo tenía, es que yo me tumbaba en Galicia, en un campo. Yo soy gallego, de origen gallego, de Orense. Me tumbaba en un campo muy cercano a mi casa y miraba las estrellas y me planteaba si habría vida en algún otro sitio. Vale, todas estas preguntas, como yo no me las podía responder y en aquella época el poder conseguir libros pues estaba mucho más restringido que hoy en día, pues se las preguntaba a mi padre. Mi padre no creía básicamente en que hubiera vida en otros planetas, decía que era posible, pero que era muy, muy improbable. Y mi padre era catedrático de idiomas, como yo luego resulté ser, y le pregunté un buen día: papá, ¿y si existen estos extraterrestres, en qué idiomas se comunicarían? Yo esperaba que él me dijera en inglés, francés, alemán, español o gallego, que eran los únicos que yo conocía que existían, ¿no? Y me dice: a lo mejor no necesitan palabras para comunicarse. Eso me dejó totalmente conmovido, chocado. Y le dije: ¿por qué? Dice: porque a lo mejor se comunican mente a mente. A lo mejor se comunican por telepatía. Y entonces le dije: ¿qué es la telepatía? Y me empezó a explicar que se estaban haciendo ya en aquella época estudios donde se podían mandar pensamientos o imágenes a distancia y que otras personas las recibían. Se han hecho con submarinos bajo los hielos polares y se han hecho con astronautas en el Apolo 15, creo recordar, ¿vale? De ejercicios de telepatía. Entonces, para mí se abrió un mundo nuevo. Poderse comunicar sin hablar, poder mandar un pensamiento que no ocupe ni espacio ni lugar y que llegue a cualquier parte del mundo. Y entonces Sí, empecé a realmente, José Luis, esto es, ahí me quiero profundizar un poquito, si te parece. Si claro, lo hay que una unión cuántica, como acabamos de comentar, en que dos partículas, dos seres están entrelazados por alguna cuestión dentro de un campo y un campo de energía, lo que llaman el campo en distintos autores. Y hay un movimiento telepático, está exento de cualquier ley en cuanto a la velocidad a la que llega o se transmite ese pensamiento. Es decir, supera cualquier cifra estipulada, incluso la velocidad de la luz. Es instantáneo y también supera cualquier distancia en cualquier lugar del universo. Esto también abre la puerta a comunicaciones telepáticas con seres no solamente de esta dimensión, sino interdimensionales. ¿Es así o estoy delirando? No, totalmente cierto. Es que además no lo dices tú ni lo digo yo. Es que la última hornada de científicos desde hace ya bastantes años, científicos que alcanzan el premio Nobel, creen muchos de ellos en estas cosas. Ahí tenemos a Feynman, que decía: ¿yo cómo voy a decir que estas dos partículas que usted está viendo aquí son hijas de unas que todavía no han nacido, sin que me consideren tonto? Sheldrake hablaba de la resonancia mórfica, es decir, todos los seres estamos unidos de alguna forma o de otra por un lazo energético. Es como una tela de araña y nosotros somos puntos de esa tela de araña. Entonces estamos todos unidos. Lo que pasa es que no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Es lo que él llamaba la resonancia mórfica. Pero ya lo decía Einstein. Einstein, cuando hablaba del efecto fantasmagórico, decía: todos los seres humanos están unidos con todos los seres humanos, con los que están aquí y con los que ya se han ido, con los animales y con las plantas. Lo decía él. Y ahora se está comprobando. El otro día vi una foto que me impactó mucho. Yo no soy realmente físico, entiendo poco de física, pero he visto una foto del CERN, que es el estudio de las partículas, donde se ve el nexo de unión entre dos partículas, cómo se establece ese nexo de unión entre dos partículas, y una vez que se establece ese nexo de unión,
esas dos partículas siempre están unidas, siempre, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Y lo que le pasa a una, automáticamente, sin necesidad de espacio-tiempo, le pasa a la otra. Bueno, pues las mentes humanas, ¿cómo no? Cuando ahora se está descubriendo el gran tesoro que tenemos en la mente humana, por los biofotones, los chorros de luz que provoca la mente humana entre las neuronas por determinadas situaciones, la epigenética que modifica perfectamente cómo se van a transcribir los genes, pero en una generación. Hasta ahora pensábamos que eso eran miles de años, generaciones, y que las más idóneas eran las que se transcribían. No, no. El comportamiento de una madre puede hacer que el hijo sea de una forma o de otra. La epigenética. Entonces, también estás abriendo puertas de par en par a cualquier posibilidad de viaje en el tiempo a través de nuestra mente y también a que esto de los gemelos es una situación, digamos que una circunstancia extrema de todo lo que estás diciendo, es una vinculación. Esto pasa también con los mellizos, es decir, los gemelos, los univitelinos, tienen las mismas características de sincronicidad que los no univitelinos, los que han nacido en dos embriones distintos. Tienen, pero no las mismas. El nivel de telepatía máximo es entre gemelos univitelinos, esos gemelos que nacen de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide y que luego se dividen en un momento dado en la misma bolsa amniótica. Son como dos gotas de agua, exactamente iguales. Lo único, curiosamente, que no tienen igual son las huellas dactilares, y me decía hace poco una compañera mía que hace un programa de radio conmigo, Aurora, dice, ni el ombligo. Ni el ombligo. Yo tengo amigas que distinguían a sus gemelos por el ombligo, cuando no había otra forma de distinguirlos. Pero los mellizos comparten un 50% de herencia genética entre sí. Es como un hermano cualquiera, simplemente que han nacido en el mismo momento. Tienen una conexión telepática mayor que las de un hermano con otro hermano que no hubieran nacido en el mismo parto, pero no tiene ni nada que ver con la de los gemelos. La madre con los hijos tiene una comunicación telepática enorme, grandísima. Eso se empezó a descubrir en las guerras mundiales, cuando el hijo en el frente tenía un percance, quedaba herido o moría. La madre en ese momento, muchas madres en ese momento, tenían una sensación en la que se hacía presente el hijo, no como que estuviera muriendo o como que lo hubieran herido, sino a lo mejor lo veían entrar por la puerta de casa. Tenían la sensación de que entraba por la puerta de casa. Tenían la sensación de que las llamaban, que les hablaba. Y luego se demostraba que en ese mismo momento el hijo tenía un percance o moría en el frente. Entonces se empezó a estudiar la comunicación tan tremenda de los madres con los hijos. Luego los hermanos, y ya en ese grado, gemelos, mellizos, madres con hijos, hermanos entre sí, parejas, hay una gran afinidad. Hablando de parejas, te voy a contar una anécdota brevísima. Yo soy de un pueblecito gallego pequeño, nací allí, me crié allí y conocí a dos gemelas, había dos gemelas. Eran muy graciosas, muy extrovertidas, hablaban mucho, se comunicaban mucho, y entre ellas reaccionaba una exactamente igual que la otra, y antes de que la otra reaccionara, por el pensamiento ya reaccionaba. Y como broma hacían un experimento, se intercambiaban los novios, a ver si eran capaces los novios de descubrirlas. Y digo yo, pero chiquilla, le decía yo, te pueden hacer una pregunta, te pueden poner en una situación que tú no sepas responder. Dice, mi hermana me lo dice. Y su hermana a lo mejor estaba en casa a 5 kilómetros de distancia. Y era difícil que las distinguieran. O sea, tenemos una unión curiosísima, para bien y para mal. Para bien y para mal, porque también ha habido gemelos asesinos que se Sí, por eso, para bien y para mal. Es decir, están unidos esos destinos en cuanto a si un gemelo se dedica a hacer el mal o tiene de alguna manera tendencias homicidas, como tú acabas de comentar. ¿Hay casos que están estudiados en ese sentido? Pues sí, los gemelos Cray eran dos delincuentes confesos, criminales, asesinos, y
eran jefes de organizaciones criminales y jugaban con la policía, porque la policía lo que menos podía sospechar es que hubiera gemelos. Entonces, mientras uno estaba cometiendo el crimen, el otro estaba a lo mejor en una comisaría. ¿Y cómo la gente se ha equivocado? No puede ser si ese señor estaba presente en la comisaría. Y se dedicaban a cometer este tipo de delitos.